Muy buenos días a todos, bienvenidos a este espacio de conversación con los expositores invitados a esta 14ª versión de Congreso Futuro en el SEINA aquí en Santiago. Junto conmigo se encuentra Alan Sepúlveda, ingeniero chileno especializado en transporte público. Fue el jefe de la División de Transporte Público Regional en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, donde lideró la planificación y la mejora del transporte público en las regiones del país. Estimado Alan, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a Congreso Futuro este año. No, gracias a ustedes por la invitación. Es un agrado poder estar acá y compartir la experiencia, pero sobre todo con el resto de la audiencia y expositores. Así que muchas gracias. Maravilloso. Permítame contarle un poco más de Alan. Su trabajo ha sido clave en el desarrollo de las estrategias para cerrar las brechas entre lo rural y lo urbano, utilizando datos y planificación como herramientas fundamentales para construir ciudades más conectadas y equitativas. Preguntando desde la ignorancia, ¿me podrías describir cuál es el trabajo de la División de Transporte Público Regional del Ministerio? Sí, buena pregunta, porque en el minuto que asumimos, el primer punto que nos importó era relevar efectivamente este trabajo. La división existe hace más de 12 años, en lo cual el principal rol que tiene es brindar conectividad nacional a través de distintos modos. Se generan subsidios para barcazas, para aviones, transporte escolar gratuito, rebajas tarifarias en buses rurales y urbanos, y en el último tiempo también implementación tecnológica. El rol que tiene es desarrollar, implementar y evaluar políticas públicas de transporte en regiones, o sea, todo Chile menos Santiago. ¿Hay una institución por separado que también se encarga de Santiago? Sí, exactamente. Hay otro programa que es el Directorio de Transporte Público Metropolitano, quien está encargado, ¿cierto?, de revisar, desarrollar y implementar las políticas públicas acá en el Santiago Metropolitano. Impresionante. Nosotros siempre hacemos una revisión previa de todos nuestros invitados a Congreso Futuro y, buscando información me di cuenta que tú has estado trabajando las últimas décadas en distintos proyectos de transporte a lo largo de todo el país. ¿Me podrías contar algo sobre tus trabajos? Sí, es bien interesante porque yo soy oriundo de Lota, un pueblo al sur de Concepción, penquista, y por suerte, y lo digo de esta manera, me ha tocado trabajar y desempeñar distintos roles en el ministerio en poco más de 9 años, en 4 regiones distintas del país. Estuve viviendo en Concepción, en Valdivia, en Valparaíso y acá en Santiago, donde me ha tocado vivir en primera persona los dolores, los déficits, pero también los logros que hemos tenido en dichas realidades. La diferencia entre el sur y el centro o el norte es brutal, pero los dolores de la ciudadanía son los mismos. Necesitan certeza, transporte público de calidad, y que se les trate como se les trata a todos quienes vivimos acá en Santiago, con un transporte público de calidad. Santiago tiene un transporte público de alta calidad, por lo que tengo entendido, en comparación a otros países de Latinoamérica. De hecho, ahora tenemos la flota de buses eléctricos más grande fuera de China. Exactamente, somos orgullosos poseedores de ese récord. Fuera de China, ¿cierto?, somos los que tenemos la mayor flota de buses circulando acá en Santiago. Y nuestro rol particular radicaba en llevar eso también a regiones. Y hoy día tenemos poco más de 140 buses eléctricos circulando ya en regiones. En Antofagasta, en Rancagua, en Valparaíso, en Coquimbo y en Concepción hace un par de días atrás. Y eso para nosotros marca un punto de inflexión importante en el sentido de llevar accesibilidad, tecnología, certeza, por sobre todo un sistema de transporte público que le permita al usuario saber y confiar en su sistema. Si el usuario no confía en un sistema de transporte público, lo va a evaluar mal, no lo va a querer y de uno u otro modo se va a pasar al automóvil o va a buscar otro modo de transporte que no sea igual de sustentable, ¿cierto?, que transporte público. Ahora mencionabas acerca de la necesidad de que los pasajeros tengan la información acerca de su recorrido. El uso de datos es fundamental en la planificación del transporte público. Eso es casi un axioma en esta área del trabajo de la ingeniería. ¿Cómo pueden los datos ayudar a diseñar soluciones de transporte más equitativas que atiendan tanto a las zonas urbanas como rurales? Mira, es una pregunta que quizás uno no se la hace permanentemente, pero nosotros que hemos estado trabajando por mucho tiempo en esto, hemos podido ver el transcurso y la evolución de políticas públicas de transporte.
hace un par de años atrás, lamentablemente, solamente se contaba con información estática, a través de estudios, ¿cierto?, que iban a recoger una realidad de un momento en particular, y a través de estimaciones metodológicas, de expansiones, podíamos determinar qué es lo que pasaba durante el resto del año y en distintos periodos. Y eso, con el paso del tiempo, ha ido cambiando. Y hoy día, con la implementación de tecnología, por ejemplo, con la incorporación de GPS a bordo de los buses, ya no contamos simplemente con información de un estudio, sino podemos ver su comportamiento durante todo el año, durante los 365 días. Y en el caso de la oferta, poder saber cuánta gente, qué tipo de usuario, adulto mayor, estudiante u otro, utiliza el transporte público, y a través de la incorporación, por ejemplo, de contadores de pasajeros y de recaudo electrónico, podemos saber dónde se sube esa persona y dónde se baja. ¿Para qué? Para poder entregar un plan de transporte mucho más adaptado y adecuado a las necesidades de los usuarios. Pero claro, eso a nosotros como planificadores, como reguladores, nos interesan demasiado. Pero al usuario lo que le interesa saber es si su bus va a pasar o no. Y con información tan simple como decirle tu bus va a pasar a las 6:20 de la mañana, o a través de otros medios tecnológicos, como hoy día lo hemos implementado, a través de la aplicación Red Regiones, por ejemplo, hemos llevado esa certeza al usuario. A través de esta aplicación, que es un desarrollo complejo, no lo quiero minimizar, pero es una aplicación que tú bajas en tu teléfono y que te permite saber, cuando estás en el paradero, en cuánto rato más viene la micro. Si viene en 5 minutos, en 10 minutos, si ya pasó, si te sirve otra, y poder planificar tu viaje. Eso, sin los datos, sin toda esta nube de datos de GPS, contadores de pasajeros u otro, no podríamos hacerlo. Ese ha sido un salto sustancial en los últimos años a la hora de utilizar data para poder planificar y, por sobre todo, poder entregarle un sistema de transporte público a los usuarios de mucha mejor calidad a través de información y, finalmente, certeza en el sistema de transporte público. Impresionante trabajo. Y esto ha venido desarrollándose desde los últimos cuantos años, el proceso de creación de un sistema que gestione toda esta información. Sí, a ver, sin entrar a hacer un análisis crítico de año a año, pero me arriesgaría a decir que dentro de los últimos 8 años se han establecido estas políticas, pero fuertemente posterior al 2022 hemos implementado y así se nos dio como mandato poder avanzar a un tranco mucho más fuerte que el anterior. Hemos implementado una cantidad de regulaciones importantes, y todas esas regulaciones de transporte público, contratos mucho más exigentes, incorporan tecnología, que es fundamental. Hoy día contamos con poco más de 7.600 buses con GPS a nivel nacional. Tenemos, ¿cierto?, implementada la aplicación Red Regiones en gran parte de las capitales regionales, y hemos avanzado, como por ejemplo en el caso de Chillán, con la incorporación de recaudo electrónico. Prontamente ya va a estar Temuco y Punta Arenas, y tenemos una línea licitatoria bien importante que va a avanzar hacia esa línea. Así que yo me arriesgaría a decir que dentro de los últimos 3 a 4 años ha sido un avance sustancial en eso. Considerando de que Chile sigue creciendo, vamos pronto, de hecho hoy en la mañana tuvimos la presentación de lo que se viene en el censo, con los resultados del censo. Sabemos que las ciudades están creciendo, la población está aumentando, las zonas urbanas están aumentando, está comenzando un proceso más fuerte y más marcado de migración entre lo rural al urbano. Y tomando esto en consideración, ¿qué rol juegan los datos en anticipar y responder a las necesidades futuras de transporte y conectividad territorial? Ya, también es una muy buena pregunta, y ahí más bien en otro rol que me está tocando desempeñar hoy, a través de una unidad bien importante del Ministerio que radica en cómo poder analizar Big Data finalmente. Y hemos avanzado fuertemente, por ejemplo, utilizando plataformas como Waze, que es una plataforma abierta, ¿cierto?, pero que nos entrega datos de comportamiento de los usuarios. O, por ejemplo, desarrollos a la hora de analizar el comportamiento de los usuarios a través de sus teléfonos celulares. En su origen, su destino y su propósito, nos permite poder proyectar, junto evidentemente con otro tipo de información, con planes de crecimiento, políticas públicas de planificación urbana principalmente, no solamente de transporte, nos permite prever qué es lo que va a suceder de aquí a 5 a 10 años más. Hay una serie de mecanismos y metodologías que tenemos para poder estimarlo, y dicha información es vital a la hora de estimar si necesitamos, por ejemplo, planificar nuevas líneas de transporte público, nuevas líneas de metro, extensiones, ¿cierto?, en regiones. No estoy hablando de Santiago, estoy hablando de regiones. Gran Concepción, Gran Valparaíso cuentan con
líneas de metro, ¿cierto? Y trenes suburbanos que nos permiten conectar. Y dicha planificación, como son proyectos de infraestructura de largo plazo, necesitan contar con data que prevea dicha planificación. Así que para nosotros es vital poder abrirnos, ¿cierto? Y tomar esos datos como información vital para poder analizarlo. Tú mencionaste Big Data ahora como uno de los desafíos al momento de empezar a desarrollar toda esta infraestructura tecnológica dentro del país. ¿Qué otro, en tu experiencia, qué otros desafíos has identificado al momento de integrar datos de en la planificación del transporte público? Sí, a ver, son un desafío importante a mi juicio en Big Data. Radica primero en poder encontrar cierta certeza en esa data. O sea, uno de los primeros dolores radica en, ¿le creemos a pie junto a dicha data? Claro, depende de dónde venga, cómo se implemente. Hemos tenido también problemas a la hora de implementar dicha tecnología en flota o en los propios usuarios. Claro, con un pequeño paquete de teléfonos podríamos considerarlo, pero si ese paquete de teléfono está concentrado en un tipo de usuario, en un tipo de persona o de estrato social, no resulta tan representativo. Entonces, el desafío radica principalmente en poder llegar con esa tecnología a ojalá la mayor cantidad de población posible o de la oferta posible en buses, en trenes, lo que sea, para poder, ¿cierto?, determinar de mejor manera. A nuestro juicio ese es uno de los mayores problemas que hay que subsanar de aquí en adelante en cómo llegamos con esa tecnología, que evidentemente tiene que ser tecnología accesible. No podemos contar con tecnología que significa que las políticas públicas van a terminar encareciéndose al doble o al triple. Resulta insostenible en el tiempo. Entonces tiene que ser tecnología que exista, la tengamos a mano y podamos llegar a la mayor cantidad de población posible. Perfecto. Dentro de estas también formas para poder identificar claramente el tipo de pasajero, se incluye también la diferenciación del pasaje estudiantil, el pasaje adulto y el pasaje adulto mayor, ¿verdad? Sí, en efecto. De hecho, es un paquete que hemos pensado a la hora de implementación, ¿cierto?, de estos sistemas regulados. Por sí solos los contadores de pasajeros son útiles, pero sin la implementación de recaudo electrónico, por ejemplo, que recaudo electrónico es lo que todos conocemos acá en Santiago con pago a través de la tarjeta VIP o dentro de los últimos años, ¿cierto?, código QR, billeteras digitales o el resto de tipos, ¿cierto?, de tarjeta. En regiones eso no existía y tenemos hace poco más de un año implementado en Chillán. Exitosamente, hoy día todo el sistema de transporte público de Chillán se paga con medios sin moneda. A través de una tarjeta. El adulto mayor también tiene una tarjeta especial. El estudiante le puede pagar a través de su TNE, además de código QR, y esperamos, ¿cierto?, próximamente poder incorporar otros medios como tarjetas bancarias, por ejemplo. De manera de que podamos tener data certera, ya no con el corte de boleto antiguo, ¿cierto?, que todos conocemos, que cortaba el chofer y te lo pasaba, que es muy romántico pensarlo así hoy día, pero era poco contable, por decirlo de alguna manera. Hoy día con medios como recaudo electrónico, junto con contadores de pasajeros, nos permite saber cuántos estudiantes, cuántos adultos mayores y cuántos adultos, ¿cierto?, ocuparon el transporte público, dónde se subieron y estimativamente dónde se bajaron. De manera de poder categorizar y caracterizar perfiles de carga para poder adaptar, ¿cierto?, la oferta de transporte público a dichos perfiles de carga. Alan, vamos a hacer un breve alto y al regreso continuamos con esta interesante conversación con uno de nuestros expositores invitados a esta edición de Congreso Futuro. Ya nos vemos al rato. Estamos de vuelta con Alan Sepúlveda, invitado a Congreso Futuro 2025 en esta 14ª edición. Alan, experto en transporte público y que está involucrado en proyectos de desarrollo de transporte público regional. Pregunta Alan, en tu charla vas a estar hablando un poco sobre los desafíos de proyectar una ciudad en el futuro. Desde tu perspectiva, ¿qué elementos claves deberían definir una ciudad del futuro en Chile? Mira, partiendo desde lo más, a mi juicio, romántico quizá,
Los sistemas de transporte público y el resto de los sistemas que conforman una ciudad nunca tienen que perder de vista de que están ahí para el usuario, ¿ah? Para todos nosotros como personas. Por ende, tienen que ser amigables y tienen que ser sencillos. Y en ese crecimiento de la ciudad o cómo vaya respondiendo la ciudad, los sistemas, particularmente de transporte público, tienen que recoger dichos cambios, dichos dinamismos. Hay ciudades que hace 10 años atrás no teníamos, a mi juicio, no teníamos ningún tipo de idea que hoy día vamos a estar llenos, por ejemplo, de ciclovía, potenciando el transporte no motorizado, que por lo demás nos parece una excelente política pública implementada de buena forma. Pero claro, ese dinamismo debe ser recogido por el regulador, por el Estado, de forma de poder planificar sus políticas públicas a largo plazo. Y dicha planificación es a través de datos, porque el comportamiento del usuario, si bien es cierto, es predecible, pero debe recogerse y debe analizarse en el tiempo. Comportamientos como, por ejemplo, acostumbrarse a la bidireccionalidad o la unidireccionalidad de una calle. La pregunta es tan simple. Si a ti o a mí nos cambian el sentido de tránsito en la calle que accedemos a nuestra casa, departamento, lo que sea, quizás el primer día nos va a incomodar. Quizás el segundo también. Pero quizás el tercero nos vamos a acostumbrar. Al cuarto vamos a buscar una ruta alternativa y quizás a la semana y media ya vamos a saber cuál es la mejor ruta, la mejor nueva ruta para llegar a tu casa. Ese tipo de comportamiento, si tenemos acceso a data que permita conocer dicha adaptación o dicha evolución, permite poder planificar mejores políticas públicas a mediano y largo plazo. Sin lugar a dudas, ese es el gran desafío que tenemos hoy día, poder tener acceso a esa data y poder ocuparla de mejor manera. También, siguiendo con esta lógica de visión hacia el futuro, requerimos que para que podamos tener una sociedad sustentable en las próximas décadas, necesitamos nuevas metodologías que sean sustentables ecológicamente y también que sean equitativas y que ayuden a evitar sesgos dentro del territorio. ¿Cómo puede el transporte público ser una herramienta central para lograr estos objetivos? A ver, lo primero, sin lugar a duda, el contar con transporte público empareja la cancha. Y aquí pongo un caso extremo. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través de su División de Transporte Público Regional, también entrega subsidios en zonas aisladas y rurales, como por ejemplo, subsidia barcazas en la región de Aysén, en la región de Magallanes, en la región de los lagos, y particularmente con la región de Aysén, porque lo viví y estuve allá muchas veces. Los vecinos de Chile Chico, por ejemplo, para conectarse con la capital, con Coyhaique, dependen de una barcaza subsidiada que cruza el lago General Carrera. Y hay quizás análisis cuantitativos que para cualquier cierto ingeniero pudiesen ser súper naturales a la hora de comparar subsidio o costo público por persona. No es una estimación a nuestro juicio pertinente, porque en general en dicha zona aislada vive menos gente, pero no por dicho motivo vamos a dejarla más postergada aún. Los sistemas de transporte público urbanos, por ejemplo, también nos dicen un dato súper importante. En general, la gente que vive más lejos del centro, de la zona urbana o de la zona donde está la gran cantidad de actividades, trabajo, estudio, etcétera, es la gente más pobre. Por ende, la gente más pobre vive más lejos y depende mucho más del transporte público. Si además tenemos políticas públicas regresivas, que ponemos los mejores buses, el mejor metro en la zona más cercana, no tiene mucho sentido. Nosotros creemos que el transporte público debe ser de calidad para todos, pero por sobre todo para aquellos que están más rezagados. Y esa disminución de esa brecha a la hora de poner un transporte público, de disponer un transporte público que vaya a equiparar la cancha en cierto modo, hacen que dicho estudiante que está postergado o el vecino que está en Chile Chico pueda tener acceso a la misma salud y a la misma educación que el resto de los chilenos. Cuestión que hacia adelante debiese generar una disminución de la disparidad, que es la que en algún minuto sucedía entre Santiago y regiones. Hoy día eso ya no lo vemos tanto, pero sí pasa mucho entre zonas rurales y zonas urbanas. Nosotros creemos que el transporte público es fundamental a la hora de disminuir dicha brecha. Siguiendo con esta visión también de futuro. Congreso Futuro, el año pasado tuvimos una visión muy centralizada en inteligencia artificial y Big Data. Ahora tenemos como invitada a Zaira Nazario de IBM, que va a hablar acerca de computación cuántica.
en un mundo cada vez más digitalizado, ¿cómo las nuevas tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o el Big Data pueden transformar la manera en cómo gestionamos el transporte público? Mira, es una pregunta bien importante y bien interesante porque hoy día, justamente hace un par de días atrás, conversaba con un colega sobre inteligencia artificial. Hoy día tenemos funcionarios, tenemos profesionales que están, ¿cierto?, en centros de monitoreo tanto de tránsito como de buses u otros, y responden a dos tipos de eventos. Eventos recurrentes, que son congestiones, problemas en la operación, etcétera, pero también a incidencias. Algún accidente o un corte de tránsito, lo que sea, que hay que pensarlo rápido y ver por dónde reroutear el bus, por dónde entregar la información a través del letrero de mensajería variable al resto de los usuarios de transporte, por ejemplo, para que tomen otra ruta. Pero existe hoy día y estamos probando dicha tecnología con una unidad también que está en el Ministerio, la Unidad de Ciudad Inteligente, inteligencia artificial, que nos va a poder permitir leer ciertos parámetros del tránsito, considerar elementos de infraestructura, por ejemplo, y de comportamiento del usuario, para, por ejemplo, prever zonas calientes donde la accidentabilidad pudiese ser muy alta. O, por ejemplo, puntos donde el transporte público, con ciertas consideraciones, pudiese preverlo, analizarlo y pronosticarlo. De forma de que podamos adelantarnos a eso con ayuda de la inteligencia artificial que estamos probando, un motor que estamos probando, ¿cierto?, con tecnología extranjera, pero queremos probar en regiones. Ahí vamos a dar noticias en un par de semanas más, probablemente que una ciudad porteña va a tener uno de los primeros pilotajes con inteligencia artificial a la hora de poder prever y planificar mejor la gestión de tránsito. Una de las cosas que estamos trabajando, creemos que en el futuro ya no debiese ser tan lejano el uso de inteligencia artificial, el uso de tecnologías nuevas o innovadoras, y por sobre todo no negarse, por ejemplo, a lo que son hoy día redes sociales, como Waze, por ejemplo, que es un buen ejemplo, me gusta sacarlo harto, porque hay información que está ahí, que todos lo ocupamos de una u otra forma, y nos permite prever cosas. Y al usuario entrega información y permite además, ¿cierto?, poder contar con información en el tiempo para poder hacer análisis mucho más profundos. Así que nosotros creemos que van muy de la mano. Impresionante. La información con la que están alimentando esta inteligencia artificial, voy a preguntar un poco, ¿cuánto tiempo tiene de antigüedad? ¿Es una información que tendrá unos cuantos años de antigüedad, que tendrá como un histórico para poder visibilizar la ciudad? Porque la inteligencia artificial necesita información para poder generar modelos. Pero sabemos que Chile ha tenido en estos últimos 30, 40 años grandes transformaciones en tanto a infraestructuras urbanas como también en sistema de transportes. Entonces, preguntando como por ese lado, ese tipo de información, ¿qué tipo es? Sí, en efecto, diste en el clavo, la inteligencia artificial finalmente es eso. Y claro, no tenemos con certeza hoy día, por ejemplo, con cuánto tiempo, cuánta data histórica poder generar cierto comportamiento. Por eso estamos implementando pilotos para poder saber, conocer y empaparnos, ¿cierto?, de dicha consideración. Pero a nuestro juicio, mientras más información tenemos en el tiempo, es mucho mejor. O sea, mientras más temprano partamos con la implementación de esta tecnología en distintos ámbitos, en gestión de tránsito, en transporte público, o en análisis de data, comportamiento de los usuarios, va a ser muchísimo mejor. Porque a la hora de parametrizarlo con comportamiento, por ejemplo, datos que yo creo que todos conocemos, pero cuando hablamos del verano, todos sabemos que Santiago se queda vacío. Sí. Pero en Iquique... No para Congreso Futuro. No para acá, por el contrario, por el contrario. Pero en Iquique, La Serena, Pucón, Viña, por mencionar algunos, el caso es contrario. Entonces el periodo donde está más cargado es en verano, más que en invierno. Y el comportamiento es distinto. Ya las puntas no son las clásicas punta mañana, punta mediodía, punta tarde, son distintas, son más extendidas. Entonces, ese tipo de consideraciones a nosotros nos marca, ¿cierto?, uno de los puntos importantes a considerar dentro de esto. Impresionante. Aún viendo el futuro, con la lógica de Congreso Futuro, si pudieras imaginar el sistema de transporte público ideal para las regiones de Chile, ¿cómo se vería y qué pasos necesitamos para tomar hoy para poder hacerlo realidad?
Es bien ambiciosa la pregunta, pero sí, permitiéndome soñar un poquito, lo primero tiene que ser un sistema integrado. O sea, que me permita como usuario no tener que elegir por el acceso simplemente al bus, al metro, a las bicicletas, por ejemplo, transporte público menor, sino simplemente que sea un sistema, ¿ah? Que podamos tener competencia, evidentemente, pero que funcione integrado, de forma de que el usuario pueda tener primero el menor tiempo de viaje posible y durante ese tiempo de viaje la mejor calidad posible. Y eso se subsana con pequeñas cosas, por ejemplo, el contar con cargadores de teléfono arriba de los buses, tener wifi dentro de todos los medios de transporte para que el usuario permanezca permanentemente informado, que creemos que es el gran punto, dar certeza al usuario, pero por sobre todo que el sistema de transporte público a futuro puede ser lo suficientemente flexible para adaptarse a los nuevos comportamientos, a las nuevas demandas de los usuarios. Y ahí yo creo que es importante el rol que tanto el Ejecutivo como el Congreso, ¿cierto?, toman en esto, porque debiesen, a nuestro juicio, tener en línea la legalidad, la normativa y el financiamiento, por sobre todo, suficiente para poder adaptar los sistemas de transporte público de esa forma. Ese es el sueño. Es difícil, pero sin lugar a duda debiese ser un sistema de transporte público integrado, lo suficientemente flexible y adaptable en el tiempo para poder responder día a día, año tras año, a las nuevas políticas, ¿cierto?, a los nuevos requerimientos de los usuarios y también a los compromisos medioambientales que el país ha suscrito, avanzar hacia la electromovilidad, la cero emisión, ¿cierto?, sistemas mucho más amigables para el medio ambiente. Entiendo. Desde una perspectiva más desde infraestructura, hablé en un momento con Katy Hirschpase, que estábamos hablando acerca de la infraestructura pública para el desarrollo de las habilidades creativas y del juego de los niños. Aquí vengo a preguntarte sobre desarrollo de infraestructura para el transporte público, porque muchas de las ciudades donde se están implementando estos sistemas de transporte público son ciudades centenarias, donde su estructura urbana son estructuras de ameros, cuadras con calles estrechas. ¿Cuáles son los desafíos para poder adaptar estos nuevos sistemas de transporte, y no solamente buses, sino también integración de vuelos, de barcos, a estas estructuras históricas versus los esfuerzos para modernizar el transporte público en Chile? Sí, es un desafío bastante grande porque no basta con poner un bus, ¿cierto? Un bus eléctrico de calidad, con recaudo electrónico, etcétera. Si lo vamos a tener a la mitad de una calle pequeña, lleno de autos sin poder moverse, no tiene ningún sentido. Y hoy día hay buenos ejemplos, como el caso de Concepción, de Gran Concepción, que durante los últimos años, sostenidamente, a través del esfuerzo de varios profesionales, ha levantado infraestructura para transporte público que hoy día es de calidad. Comparativamente, me tomo esta libertad, más allá que yo sea sureño. Hoy día Gran Concepción cuenta con el mayor número de kilómetros fuera de Santiago de corredores de transporte público. Me arriesgaría a decir que además, ¿cierto?, ha incorporado sostenidamente en todo el aparato público una mirada pro transporte público. Y eso ha sido complejo de implementar en el resto de las ciudades por diferentes motivos, en algunos casos técnicos, políticos, financieros, etcétera, que ha complicado dicha implementación. Entonces, sin lugar a duda, hay que ponerle un poco más de punch a dicha implementación en regiones, pero también hay pequeños cambios que es posible hacer. Por ejemplo, los paraderos. Hoy día estamos implementando paraderos con tecnología. Que le hemos puesto un par de pantallas, yo lo simplifico, me van a matar el resto de los equipos, pero tenemos paneles de información variable, donde le decimos qué micro pasa y en cuánto tiempo, en cuántos minutos ya viene dicha micro, para entregar información al usuario. Y dicha tecnología que, si bien es cierto, encarece la infraestructura, no es tanto más. Y permite hoy día entregar tecnología para el usuario que de una u otra forma ve aumentada su calidad de servicio en su día a día. Pero sí le debe que avanzar fuertemente en la implementación de corredores de transporte público, de pistas exclusivas, o en algunos casos, y permítame ser quizás un poco más arriesgado, ¿por qué no pensar en la tarificación vial? ¿Por qué no pensar en la restricción de la entrada del centro? ¿O por qué no pensar en políticas un poquito más restrictivas
a la hora de permitir estacionamiento, por ejemplo, en zonas de alta demanda. Yo creo que son políticas públicas que al menos hay que analizarlas, al menos hay que pensarlas para que podamos promover el transporte público, ¿cierto? Y transporte no motorizado, amigable con el medio ambiente para acceder a dichos centros urbanos. Yo creo que es una buena forma de pensarlo a largo plazo. Estimado, mi última pregunta para usted, es la que le estaba haciendo todo el mundo, todos los expositores que han estado aquí en la entrevista junto con TV Senado, es ¿qué humanidad queremos ser? El lema de nuestro evento este año. Para usted, ¿qué humanidad queremos ser? ¿Qué humanidad debemos ser? Queremos ser. Queremos ser. A mi juicio, yo creo que se puede resumir en una palabra: resiliente. Yo creo que debemos ser capaces de poder evaluar nuestro entorno, de conocer nuestro entorno, de conocer nuestras nuevas necesidades, más allá de juzgarlas. ¿Y qué sociedad queremos ser? Siendo así de sinceros y así de transparentes con nosotros mismos, como usuarios, como reguladores, como expertos, como el rol que a uno le toque, resulta fundamental a la hora de poder reconocerse qué es lo que quiero, qué es lo que queremos como sociedad. Si queremos una sociedad integrada, amigable, hay que trabajar hacia eso. Yo creo que a mi juicio, eso es lo que yo esperaría, ser una sociedad mucho más resiliente, y los sistemas y las políticas públicas tienen que tener dicha resiliencia en su implementación, por sobre todo. Maravilloso. Alan, muchísimas gracias por esta entrevista, muchas gracias también por ser parte de esta versión del Congreso Futuro. Y les recordamos a todos nuestros espectadores de que esta y otras entrevistas más las pueden encontrar en TV Senado, en los medios de transmisión oficiales de TV Senado y a través de www.congresofuturo.cl. Alan, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.